ahí en Santiago capítulo 4. Vamos a meditar desde el versículo 4 hasta el versículo 6. Santiago poco a poco fue exponiendo el orgullo que está moviendo el corazón de estos creyentes. Ya en el capítulo 3 vemos que buscaban hacerse maestros, se creían sabios. Luego va creciendo esta exposición en cuanto a la soberbia, ¿no? El pasaje anterior, ustedes recordarán, que trató la raíz de los conflictos. Dejó bien claro que los problemas interpersonales entre ellos, ¿no?, tienen su origen dentro, en cada uno. Es el corazón que de forma personal busca saciar sus deseos de placer. El asunto con la búsqueda desenfrenada de placer va a poner de manifiesto esta insatisfacción del corazón. La persona que busca sus deseos, busca el placer, no se va a gozar en el Señor, sino que va a perseguir el placer de este mundo. Y todo esto, dijimos que trae todo tipo de conflictos. No solamente esto trae conflictos a la congregación específica, sino que esto es el problema trascendental, ¿no?, por excelencia. Esto es lo que va a ocasionar todos los conflictos durante toda la historia, desde que el hombre fue creado, los deseos insaciables del corazón. ¿Cómo se mata eso? Con una vida de oración activa, claro, porque la oración no es nada placentero, ¿no? Y eso va a reemplazar y va a matar esa tendencia natural a querer satisfacer mis deseos. Esta búsqueda desesperada de placer en este pasaje nos va a mostrar que no es simplemente algo que yo siento, sino que es un descontento con Dios. Esto se transforma en vileza. Seguir el placer de este mundo es una traición al ser divino. Es la violación entre la criatura y el Creador. Teniendo en mente esto, ahora vamos a decir un par de cosas más, pero leamos con este pensamiento los versículos. Dice el versículo 4: «Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes». Santiago expone la naturaleza del adulterio espiritual del pueblo de Dios, así como las consecuencias. Estas consecuencias son considerablemente graves. Hacer concesiones con el mundo es intentar burlarse de Dios en su misma presencia, es tener en poco su palabra y es pisotear y profanar su gran bondad. El deseo por el placer había llevado a establecer una relación estrecha con el mundo a estos hermanos y por lo tanto se habían alejado del Señor. Esto es una fidelidad espiritual lo que había practicado este grupo de personas, así como lo practicó también el pueblo de Israel. Por eso lo titulé a este sermón como adulterio espiritual. Hoy vamos a ver todo lo relacionado que nos brinda este pasaje en cuanto al adulterio espiritual. Hermanos, si no prestamos cuidadosa atención a las recomendaciones de este pasaje, puede que caigamos en este tipo de pecado, si es que ya no estamos en medio del adulterio espiritual con el Señor. A lo largo de la enseñanza quiero ir mostrándote de qué se trata este adulterio espiritual, pero fíjate la primera expresión: «Oh almas adúlteras». Esa palabra «oh» es un signo de exclamación, es una interjección que expresa un sentimiento intenso, generalmente es sorpresa, es admiración. En este contexto es dolor, es un profundo dolor. Claro, en el texto original no aparece esta palabra «oh», pero le da el sentido preciso a la palabra que sí aparece. La palabra aparece así, adúlteras, en el sentido femenino. El caso es vocativo. Esto es una referencia directa a los receptores. Se utiliza este tipo de caso cuando se invoca la atención de los que tienen que escuchar. Esta expresión es fuerte. Pero ¿qué relación podemos encontrar con
con esta expresión y el pasaje anterior es que la base del adulterio es en sí una búsqueda descontrolada e insaciable de placer. Esa es la base del adulterio. Lo que va a mover a un adúltero es el placer, es su deseo. Él quiere disfrutar la vida, ser feliz de acuerdo, claro, a su propio estándar, ¿no? Y cuando más prohibido y profano es su deseo lujurioso, más deleite le causa. El cuadro que va a utilizar Santiago acá es muy gráfico y es muy fuerte también. La Escritura, por otra parte, va a despreciar el adulterio. Toda la Escritura. Y esto es algo abierto, directo y sin rodeos. El Nuevo Testamento va a colocar tanto al esposo como a la esposa bajo la obligación de fidelidad. Claro, el matrimonio es un consorcio de toda la vida. Y el divorcio es contrario al diseño original de Dios. Jesucristo dijo: lo que Dios unió, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Volverse a casar y es cometer adulterio. Jesucristo también dijo: el que cualquiera que repudia a su mujer y se casa con otra comete adulterio. Y el que se casa con la repudiada también comete adulterio. El adulterio está incluso en el deseo por ese placer que no corresponde, como lo va a decir Jesucristo en el Sermón del Monte. No solamente es un adulterio literal que trata el Nuevo Testamento y que esto es pecado, es deshonra al nombre de Cristo, sino que en el sentido figurado el Nuevo Testamento también va a hablar de adulterio para relacionarlo en cuanto al pueblo de Israel y su Dios. Por ejemplo, Jesús ahí en un pasaje clave de Mateo, cuando es expuesto el rechazo hacia este rey, Él les va a decir que ellos son una generación adúltera, infiel al Señor. Y en el pasaje que vamos a tocar en esta noche, el amor al mundo es un adulterio contra Dios. Pero deberíamos entender más bien esta palabra teniendo en cuenta la revelación hasta este momento. Dijimos que Santiago es una de las primeras cartas del Nuevo Testamento. Quiere decir que la revelación especial que ellos tenían era el Antiguo Testamento. Entonces es necesario que veamos el sentido veterotestamentario para poder entender la relación que está haciendo Santiago. Y quiero gastar algún tiempo con esta primera expresión y mencionarte algunos pasajes. Si querés acompañarme, de todas formas voy a ir rápido. En Oseas capítulo 2, en el Antiguo Testamento, el versículo 2, va a decir lo siguiente, y te voy a mencionar varios pasajes porque todo esto está en un, claro, Santiago lo entiende en un contexto, ¿no? Pero vamos al menos a ver la esencia de lo que Santiago está pensando, aunque tengamos que ir rápido en el Antiguo Testamento. Va a decir Oseas capítulo 2, versículo 2 al 4, dice: contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte pues sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos, no sea que yo la despoje y desnude, la ponga como el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca y la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución, porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo: iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida. Acá el profeta está, Dios, ¿no?, mismo, está poniendo al pueblo de Israel como esta mujer infiel. En el capítulo 3, versículo 1, va a decir: me dijo otra vez Jehová, ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Jehová para con los hijos de Israel. ¿Te das cuenta el cuadro en sentido figurado? Su pueblo es infiel, le es desleal al Señor. En el capítulo 4, versículo 12 dice: mi pueblo a su ídolo de madera pregunta y al leño le responde, porque espíritu de fornicaciones lo hizo errar y dejaron a Dios para fornicar.
Jeremías va a hacer la misma comparación ahí en el capítulo 5, versículo 7, y va a decir, ¿cómo te he de perdonar por esto? Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. ¿Te das cuenta? El cuadro sigue siendo enfático. Y esto es lo que tienen tanto los destinatarios como el mismo Santiago en su mente cuando habla de la palabra adulterio. Jeremías capítulo 8, versículo 18 hasta el capítulo 9, versículo 2. Fíjate, no puede ser más triste esto. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí voz del que clama, voz del clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sión? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con imágenes de talla, con vanidades ajenas? Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo, entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué pues no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Capítulo 9, versículo 1. Oh, si mi cabeza se hiciese aguas y mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche por los muertos de la hija de mi pueblo. Oh, ¿quién me diese en el desierto un albergue de caminantes para que dejase a mi pueblo y de ella me apartase? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. Son adúlteros. Y acá lo que está expresando esta profecía es una angustia tremenda, es un dolor profundo por esta situación que trajo el adulterio espiritual de su pueblo Israel. Ezequiel interpreta la historia de Israel también como un constante adulterio. Ezequiel capítulo 16, versículo 30 y 32 va a decir, y esto es muy, muy fuerte: cuán inconstante es tu corazón, dice Jehová el Señor, habiendo hecho todas estas cosas, obras de una ramera desvergonzada, edificando tus lugares altos en toda cabeza de camino y haciendo tus altares en todas las plazas. ¿No fuiste semejante a ramera, en que menospreciaste la paga, sino como mujer adúltera que en lugar de su marido recibe ajenos? El cuadro es muy fuerte y muy desagradable, ¿no? Ya te lo puedes imaginar a todo esto. Y es tremendo. Pero todo esto va a describir en forma precisa la deslealtad del pueblo de Dios. Es una esposa infiel a su pacto. Y acá, claro, está representando a Israel, ¿no? Pero esto es transferido a la iglesia. El adjetivo adúlteras en realidad está solo. En nuestra traducción tenemos almas adúlteras. Pero en realidad es un solo sustantivo. Y la referencia nuevamente es un sentido figurado. Esta es la tendencia del pueblo de Israel cuando se acerca al mundo. Del pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios se acerca al mundo, se deleita en los placeres de este mundo y no se goza en Dios. Confía en la seguridad ilusoria del mundo y no descansa en la gracia de Dios. Cuando se apoya en los criterios mundanos y no confía en la suficiencia de las Escrituras, esto es traición, esto es deslealtad. Y estas cosas que te acabo de mencionar son las que están incluidas en este pasaje. Y vamos a ver 3 disposiciones del adulterio espiritual. 3 disposiciones del adulterio espiritual. La primera disposición es una oposición a la persona de Dios. Una oposición a la persona de Dios. Y eso lo ves en todo el versículo 4. Comienza con una pregunta que se presupone una afirmación. Y dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Sí, claro, se constituye enemigo de Dios. Esa sería la respuesta. El no sabéis, esa palabra saber, es conocer, reconocer, darse cuenta, entender. Es
es el sentido de conocer intelectualmente en vista de hacer algo con ese conocimiento. No es que conozco y queda todo en una teoría, sino que esto me va a llevar a determinar una práctica específica. Por ejemplo, se utiliza ahí en Juan capítulo 13, cuando dice que Jesucristo había amado a los suyos, ¿no? Y sabiendo, Él sabía el tiempo, Él sabía que iba a ir a la hora más oscura, iba a ir a la cruz. ¿Y qué hizo en respuesta a eso? Tiene este gran banquete con sus discípulos, en donde le lava los pies y Juan te va a mostrar toda la intención que este conocimiento le dio a Cristo. Y ellos saben. Ahora, ¿qué es lo que saben? Ellos saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. La palabra amistad significa amor, es una amistad, tiene una amplia gama de sentidos, es lo mismo que filos. En este caso es la palabra filía. Tiene que ver con lazos fuertes entre padres, entre hermanos, hermanas, entre cónyuges. Comúnmente es el sentido de amistad. Los matices son, esa es una relación agradable, hospitalidad. Por ejemplo, la vas a ver en Santiago capítulo 2, versículo 23, para describir a Abraham, que era amigo de Dios. Claro, él debía su lealtad y su amor a Dios en una relación exclusiva con Él. Él no iba a sacrificar a otros dioses paganos porque él era amigo de Dios. Estaba vinculado con Dios. La contradicción está en que no se puede amar al mundo y estar en paz con Dios. No se puede hacer. Y ahí sí quiero que me acompañes a un versículo en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, versículo 15, va a decir: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Es lo mismo, ¿no? Con otras palabras, cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso la orden es: no améis al mundo. El mundo tiene que ver con su sistema. Ya vamos a ver bien específicamente a todo lo que se refiere al mundo, ¿no? Pero podríamos verlo en dos categorías: el mundo, su filosofía, sus tendencias, sus pensamientos y todas las cosas que ofrece este mundo. Las cosas materiales, no las ames, dice Juan, no las amemos. Dios no va a competir con el mundo para que lo ames, para que yo lo ame. Dios no va a competir. Él no va a estar ofreciéndome cosas tan o más entretenidas que las que el mundo me ofrece. No. Si amas al mundo, si sos amigo del mundo, te constituís enemigo de Dios. Acá no hay una negociación. Dios es Dios, hermanos. Él es el Señor. Y Él no está jugando cuando dice no ames al mundo. Él no juega con esto. Él va a ser tu enemigo si amas el mundo. Él no es que está jugando al ¿me quiere? No me quiere. ¿Te acordás de esa la florcita donde le sacabas el pétalo? Por ahí si uno es más chico no sabe. ¿Me quiere? No, Dios no juega eso. Él es el Señor. Podríamos definir el mundo como un sistema espiritual organizado en oposición a Dios. Te lo repito, el mundo es un sistema espiritual organizado en oposición a Dios. Y quiero leerte un párrafo extenso de un comentarista que recopila bien todo el espectro de lo que el mundo significa, y te cito: el mundo está bajo el juicio de Dios a consecuencia del pecado. El mundo tiene un sistema propio de sabiduría que, a causa del pecado que lo domina, este sistema es necio porque se opone a Dios. Las consecuencias son evidentes. El sistema moral de este orden está establecido sobre un sistema corrupto. La moral de este mundo permite prácticas contrarias a la santidad que Dios demanda de sus criaturas. Es la moral propia de los que son
del mundo, basada en sus pasiones y desenfreno. El mundo entero obedece a Satanás y sigue sus dictados. Y sigo con la cita. El mundo está ciego espiritualmente y no reconoce por sí mismo a Dios, se opone abiertamente a Él. El sistema del mundo está regido y controlado por Satanás. De ahí que Cristo llamó al diablo 3 veces el príncipe de este mundo. El sistema del mundo está ordenado por Satanás para llevar a cabo su propósito, que tiene que ver con la esfera de la mentira y la muerte. Este sistema mundano alcanza y comprende a los gobiernos humanos. Estos están bajo el control, influencia y poder de Satanás. Mediante las leyes de los hombres, Satanás realiza acciones de rebeldía contra la voluntad de Dios. Los gobiernos permiten la inmoralidad, legalizan el pecado de sus muchas manifestaciones, son codiciosos. El programa diabólico para el gobierno del mundo es colocar al hombre en el lugar de Dios y hacer que sea adorado en lugar del Creador. El mundo también tiene sus propios pasatiempos. Las personas no regeneradas acuden a las cosas del mundo para usarla como un anestésico que amortigüe las penas de una vida vacía y carente del poder de Dios. El mundo tiene también su propia espiritualidad. Esta se manifiesta en un culto formalista, pero carente de la conducción del Espíritu Santo, promovidos por corazones que viven al margen de Dios. Satanás introduce en el sistema religioso las falsas doctrinas, engañando a los hombres y conduciéndolos a una espiritualidad conforme a la carne. La religión del mundo es un adulterio porque se aleja de la obediencia y la lealtad a Dios. Esta religión mundana procura en ocasiones un trato riguroso para dar apariencia de piedad, que se establecen normas que deben cumplirse, y hace descansar la vida en el poder de la persona y sus actividades, pero no en el poder de Dios y las acciones de Dios en el hombre. El asentamiento del mundo es contrario a Dios. La idea de Juan, porque acá se cita Juan, es como si Satanás tuviera al mundo en su regazo, adormecido, para utilizarlo según su conveniencia. La posición del cristiano respecto al mundo debe ser separación real y total. El cristiano ha sido liberado de la posición de esclavo que tenía en el mundo para ser trasladado a una esfera de libertad en Cristo. Hasta ahí nomás este comentario. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Querés ser amigo del mundo? Entonces te asocias a todo este sistema que te acabo de describir. Esto no es un chiste, esto no es broma. La mayor desgracia para la vida de una persona es posicionarse en esta condición no favorecida, ser enemigo de Dios. Ahí cuando Dios responde la oración por un hijo a esta mujer Ana, y ella hace una oración, ella va a mencionar que serán quebrantados los adversarios de Dios, enemigos de Dios. Enemigos de Dios, vimos el domingo, ¿no? Era nuestra condición natural antes de ser regenerados. Antes de que la gracia de Dios en forma soberana nos alcance, éramos enemigos de Dios. Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. Es tan dramático y miserable estar en oposición a Dios que el creyente va a tomar conciencia de eso y va a advertir a las personas. Con amor, sí, pero con firmeza, reconciliados con Dios. Y el cuadro en 2 Corintios es tremendo. Es la idea de un rey que va a ir a un pueblo y va a arrasar todo. Y antes va a enviar a estos mensajeros, advirtiéndoles, van a morir. El rey ya viene con su ejército y van a ser destruidos. Reconcíliense con Dios, humíllense ante Dios, porque van a ser destruidos. No es poca cosa tener de enemigo a Dios. Y Jesucristo dijo, ¿no? Es tan tremendo esto que Él dijo, no teman al hombre. Él puede matar el cuerpo, pero teman a Dios, teman al que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno. Él es digno de temer. Uno mira los atributos de Dios y sus perfecciones, pero
todo esto atenta contra nuestra existencia si estamos coqueteando con el mundo. Si estamos transando con el mundo, no son buenas noticias las perfecciones de Dios. Son muy malas noticias. La fornicación, el adulterio, es un pecado que deshonra a Dios. Todo pecado deshonra a Dios, ¿no? Pero hay un énfasis especial sobre este pecado. Imagínate las implicaciones que este énfasis tiene cuando el adulterio es espiritual. Es aún peor. Dios dijo, ¿no? Y el autor a los Hebreos ahí en Hebreos capítulo 13 dice que el matrimonio sea honroso, pero a los adúlteros y fornicarios los va a juzgar Dios. Es un pecado que Dios va a atender. No, Él no va a mandar a nadie a juzgar, no va a mandar un juicio, Él mismo va a enjuiciar este pecado. Ser amigo del mundo es adulterio espiritual y esto atenta contra la persona de Dios. Lo interesante de este texto, entre otras cosas, es que va dirigido a la iglesia. Porque uno podría decir, bueno, que menos mal que estoy acá en la iglesia, ¿no? Mira, no hay ningún problema con que esta sociedad sea compinche o se asocie consigo misma. Pero es una contradicción de términos que la iglesia sí se asocie con el mundo. El mundo odia a Dios. Y si esto pasa, entonces la persona que se dice que es creyente se está constituyendo en contra de Dios. Él mismo se coloca, se establece en contra de Dios. Muchas veces como creyentes podemos caer en este tipo de pecados terribles, parecernos al mundo, pero hermanos debemos despertar. Porque este no es un sueño que como cuando nos quedamos dormidos en el colectivo y cuando mucho, o en el tren y nos pasamos en una estación, o terminamos en la terminal de ómnibus. No sé si alguna vez te pasó. Este es un sueño que vas a morir, vas a ir a tu propia destrucción si no despertás. Hermano, despertá y no te asocies de ninguna manera al mundo. Un creyente no tiene nada que ver con un inconverso. No se parecen, no tienen cosas en común, no viven para lo mismo, no persiguen los mismos intereses, no buscan las mismas metas. No se ven a sí mismos igual. El inconverso se ve como una buena persona, mejor que los demás. El creyente solo descansa en la gracia de Cristo. Él sabe que no es mejor que nadie. Él no ve a su vecino y dice, mirá, menos mal que yo no hago esto. Él dice, gracias por esta bendita gracia que me alcanzó. Si no, sería peor que mi vecino que tiene todos los vicios. Hermano querido, perseguir las cosas materiales para poder sentirme bien, eso es ser amigo del mundo. Que las cosas que obtengo me den seguridad es traición contra Dios. Tomar las herramientas que este mundo ofrece para afrontar los problemas es infidelidad. Cuando las relaciones con las personas del mundo me satisfacen más que el cuerpo de Cristo y son una prioridad en mi vida, eso es de la deslealtad, es vileza. Y quiero hacerte algunas preguntas. ¿Por qué gastar tanto tiempo con los inconversos sin el propósito claro de predicarles el Evangelio? ¿Qué puedo tener en común con un no creyente? ¿Por qué invertir mi tiempo libre en pasar tiempo con los enemigos de Dios? ¿Voy a adulterar espiritualmente gastando las oportunidades de servir al Señor? ¿Al asociarme con estos que no conocen a Cristo? Y supongamos que sí, cedí en todo esto. Nada me redarguye de pecado. No tengo nada, no hay nada en mi vida que me advierta de que esto está mal. Me voy a quedar ahí en ese molde, en ese estado de perdición, de oposición en contra de Dios. Es absurdo, ¿no? Claro que el creyente puede fallar, podemos fallar, pero tenemos que arrepentirnos. El creyente genuino se va a arrepentir.
No va a terminar y no va a permanecer en este estado. En algunas semanas más veremos cómo es lo tremendo de este arrepentimiento, ¿no? No quiero poner ejemplos prácticos porque yo no conozco la realidad de tu corazón ni todas las áreas de tu vida. Pero a la luz de este texto, el Espíritu Santo ha traído conciencia de que te has estado asociando deliberadamente a los no creyentes en su manera de pensar, en sus pasatiempos o en lo que sea. ¿Cómo estás creciendo en tu amor por el Señor y su iglesia? ¿Cómo afecta a tu corazón las palabras de Dios en esta tarde? No solamente el adulterio espiritual es oposición o es oponerme a la persona de Dios, sino que es incredulidad ante la palabra de Dios. Claro, él no cree en la veracidad de la Escritura, no cree en la relevancia de la Escritura. Ve la palabra de Dios como un libro lejano. No considera que la palabra de Dios dice todo sobre su realidad espiritual, sobre su propia vida. Y el versículo 5 va a decir así, ¿no? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? La primera pregunta fue, ¿no sabéis? Y la respuesta involucró a la persona de Dios. La segunda pregunta en este versículo es, ¿o pensáis? Y la respuesta tiene que ver específicamente con la interpretación bíblica. Ahí, ¿o pensáis? La cláusula en realidad está introducida por una conjunción disyuntiva, es una opción que da. Podríamos decir, ¿no sabéis o no pensáis? ¿No sabéis esto o no pensaste lo otro? La palabra pensar tiene el sentido de creer, de pensar, de opinar. La forma de este verbo indica que esto es una realidad consecutiva. Ellos están pensando esto constantemente y de forma progresiva. Va avanzando este pensamiento. A esto debemos sumarle una palabrita que está modificando al verbo pensar, que es una frase preposicional en el español, pero es un adverbio en el griego y diría así: ¿o pensáis que la Escritura dice vanamente? Vanamente es vacía, carente de propósito. ¿Pensás que la Escritura tiene ahí las letras porque sí? ¿Dice las cosas por decir como muchos de nosotros? ¿Pensás que no tiene ningún propósito específico la Escritura? ¿Que no hay relación y armonía entre las doctrinas? ¿Qué estás pensando de la Escritura? ¿Y qué es lo que dice la Escritura? Y dice que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. No es que la Escritura diga vagamente esto, es que directamente esto no es una cita, porque no la vas a encontrar en ninguna parte del Antiguo Testamento. Y dijimos que es un tiempo muy temprano para tener el Nuevo Testamento. Y vos vas al Antiguo Testamento y no encontrás esta cita. Aunque la cita textual no está explícita en la Escritura, sí está la doctrina implícita. Y ellos sabían a lo que se refería Santiago. Por eso la expresión pensáis no habla habla de tener un criterio. Santiago lo que hace acá, en lugar de citar un pasaje puntual, él lo que hace es tomar varios pasajes del Antiguo Testamento, poder entenderlos en su contexto, ver qué significa eso y relacionar toda esa doctrina y traernos las implicaciones de la doctrina. ¿Qué hace Santiago entonces? Es mirar la Escritura, relacionar la Escritura entre sí, ver las conclusiones teológicas y cuáles son las implicaciones que esa relación de doctrina tiene. Es tremendo porque
algunos comentaristas dicen que este es uno de los textos más difíciles, ¿no?, para poder hacerlo encajar. El punto es que Santiago no está citando un pasaje del Antiguo Testamento. Y si bien es un desafío poder interpretarlo, pero Santiago acá lo que hace no es simplemente mencionar algo que dice la Escritura. Claro, ahí en Ezequiel se hablaba sobre la venida del Espíritu Santo y del nuevo corazón que ellos iban a tener. Y podemos ver en varios pasajes del Antiguo Testamento cómo se menciona. Y si hacemos una relación, esto era lo que entendía Santiago. Dios colocó su Espíritu Santo dentro, hizo morada en el creyente. En el Antiguo Testamento era una morada parcial, ¿no? Una morada momentánea, pero ahora viene a ser una morada permanente en el creyente. Y ellos sabían que esto iba a ocurrir por los escritos del Antiguo Testamento. Y estas personas lo experimentaron también en Hechos capítulo 2. Por lo tanto, no solamente Santiago está relacionando las doctrinas y trayéndonos las implicaciones teológicas de la doctrina, sino que de paso nos está dando una clase de hermenéutica. Porque si vos mirás todos los textos del Antiguo Testamento, para llegar a la conclusión de Santiago, vas a ver cómo él es consistente con una hermenéutica sana. Él utiliza las reglas de interpretación y las usa sabiamente. Y vos decís, todo eso está siendo claro, por eso el verbo que está utilizando acá, no os pensáis que la Escritura dice vanamente. ¿Vos pensás que la palabra de Dios no tiene intención, que no tiene relevancia este texto? ¿Que las doctrinas son doctrinas para los teólogos? No, esto es una advertencia. Esto es lo que contiene la Escritura. Y nos va a decir algo en cuanto a la morada del Espíritu. El Espíritu claramente se refiere al Espíritu Santo. La verdad es que para referirse al espíritu del hombre se utiliza la misma palabra en el texto griego, que es pneuma. Y desde la palabra del texto original no podrías determinar de qué está hablando. Pero por el contexto te das cuenta que no tendría sentido hablar del espíritu humano, sino que está hablando del Espíritu Santo. Y Él ha hecho morar este espíritu, lo ha hecho habitar. Ahí la palabra tiene que ver con hacer habitar en una casa, en una morada. Y esto tiene consistencia con lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Ahora, simplemente Él quiere decirnos que el Espíritu Santo mora dentro del creyente. Lo dice, pero el énfasis principal acá es ¿qué hace el Espíritu Santo dentro del creyente? Él va a decir que nos anhela. El Espíritu Santo nos desea celosamente. La palabra anhela tiene que ver como cuando se extraña a una persona en forma profunda, ya sea porque vive lejos o porque la persona murió. Y hay un sentimiento, hay un deseo por ver a esa persona. Por ejemplo, Pablo le dijo a los tesalonicenses que él desea verlos, que él los deseaba. Y lo estuvimos viendo bastante tiempo a tesalonicenses, ¿no? Y vemos el corazón de Pablo, cómo amaba a estos hermanos y deseaba verlos. Pablo ahí estando en la cárcel en Roma, preso en Roma, le va a escribir al joven Timoteo. Todos los habían abandonado. Y le va a decir que deseaba verlo. Timoteo, yo sé que voy a ser sacrificado, pero hay una última cosa que yo deseo acá en esta tierra. Quiero ver tu rostro. Te extraño, Timoteo, quiero verte. En Romanos capítulo 1, Pablo también va a escribir esta carta a los romanos que probablemente no los haya conocido y tenía un anhelo ferviente de poder verlos a ellos. Deseaba verlos. Epafrodito tenía gran deseo de ver a los de Filipos, eran sus hermanos, esa era su iglesia. Y hacía tiempo que habían emprendido este viaje de 1200 kilómetros
quiso volver rápidamente, pero se enfermó y estaba triste porque quería ver a sus hermanos. Estaba lejos de su congregación. Sí, estaba con el apóstol Pablo, tenía una buena compañía, ¿no? Pero él quería estar con sus hermanos, con su iglesia local. Él deseaba verlos. La palabra tiene una carga emocional profunda. Es cuando se extraña de esta forma, de sobremanera, ¿no? Claro que el Espíritu Santo no tiene un problema de pico emocional. No es que él de momentos está, me acordé de Rebeca o de Mabel y ahora los extraño, los anhelo. No. Él es Dios. Él es perfecto en todo sentido. Pero esto es algo constante entonces. Él nos anhela. Y para que entendamos un poco más el cuadro, nos va a poner una palabra acá que solamente se utiliza en este pasaje en forma positiva. Y son los celos, por lo menos en el Nuevo Testamento. Nos anhela celosamente. Pero claro, aunque en todo el Nuevo Testamento no se utiliza en este sentido positivo, ¿qué se sabe de Dios? Que Dios es un Dios celoso. Y eso se conoce en las Escrituras del Antiguo Testamento. Y fíjate cómo Santiago sabe que el Espíritu Santo es Dios y él relaciona la perfección de Dios con Dios Espíritu Santo. Es tremendo lo que hace con la hermenéutica en un solo versículo. Hermanos, todo esto que trae la Escritura, toda esta relación que tiene y que hace Santiago en la doctrina, es imposible verla cuando nuestros criterios espirituales están nublados. ¿Por qué? Porque el adulterio espiritual no nos permite ver esta riqueza. No nos permite ver las implicaciones que tiene la vida espiritual para nosotros, porque estamos en falta. Las concesiones con el mundo no nos dejan pensar en forma bíblica. Tenemos criterios mundanos. Nos mimetizamos con el pensamiento mundano, con la sabiduría de este mundo. Todo esto, aunque parece precioso y suena lindo, se pierde por completo cuando el mundo está en el corazón. Claro, ¿cómo una persona mundana puede amar la palabra de Dios? Y no solamente eso, sino poder valorar las implicaciones y vivir por esas implicaciones. Y te digo algo, la exhortación de este punto no es, ahora más la palabra de Dios. Pasá más tiempo con la palabra de Dios. Sí, si puedes hacerlo, hacelo. Nunca va a estar de más eso. Pero la exhortación tiene que llevarte a esta reflexión. ¿Cómo estás pensando? ¿Qué llena tu mente? ¿Cómo tomás tus decisiones? Tu manera de pensar, así como lo vemos en la manera de pensar de Santiago, ¿es coherente con la doctrina bíblica? ¿O estás entregado a una forma de pensar materialista? Eso va a determinar lo que yo voy a decidir. ¿Qué me conviene y qué no me conviene? Evalúa, hermano querido. ¿Qué pesa más a la hora de tomar decisiones? Mi opinión personal, lo que me hace sentir bien, lo que yo quiero eso. Vos me dirás lo que vos quieras, pero yo quiero eso. Son mis decisiones. ¿Pesa más eso? ¿De verdad pesa más eso? Entonces hay enemistad contra Dios. Hay un adulterio espiritual. Porque lo que tiene que pesar más es las implicaciones de la doctrina, las implicaciones teológicas de las Escrituras. Entonces, 3 disposiciones del adulterio espiritual. El primero es oposición a la persona de Dios, el segundo es incredulidad a la palabra de Dios y el tercero es menosprecio a la gracia de Dios. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Hermanos, Dios exige lealtad, abomina la infidelidad, aborrece el adulterio espiritual, no va a titubear a la hora de destruir a sus enemigos. Su estándar moral es perfecto, es alto, y no va a tolerar concesiones de sus hijos con el mundo. Pero,
Él da mayor gracia. Él exige, pero da mayor gracia. Bendita gracia. Gloria a Dios por el versículo 6, porque si no estamos perdidos. Hemos necesitado de la gracia salvadora para que la ira de Dios se aparte de nosotros. Hemos necesitado de su gracia para dejar de entregarnos al pecado de una forma deliberada. Pero también necesitamos de su gracia perdonadora hoy, ¿no? Para rescatarnos del pecado de nuestro corazón y para poder seguir luchando contra el pecado. El engaño del adulterio espiritual, hermanos, es sutil. El creyente puede experimentar un deseo por las cosas que este mundo ofrece. Puede que también pierda terreno en sus criterios bíblicos. Y claro, todo esto lo va a colocar en una posición temeraria, ¿no? Y uno podría pensar, ¿será que es un creyente si ama tanto el mundo? ¿Será que es genuina la conversión de esta persona? ¿O solo es un profesante que abraza la forma y los beneficios que le pueden ofrecer la religión? Pero en realidad es un mundano. Bueno, su actitud ante la gracia, lo que va a hacer con este punto es lo que va a determinar para qué va a vivir esta persona que está titubeando. Dios da mayor gracia. La palabra mayor es megas, ya la vimos, ¿no? Está primera en el texto griego acá en esta expresión. ¿Por qué? Porque marca un énfasis posicional. Es más grande esto. El adulterio es grave, el estándar es alto, pero la gracia sobrepasa todo. Es mayor. Su gracia es mayor. Él otorga gracia. El hombre no tiene gracia. Claro, nosotros no tenemos esta gracia. El hombre no puede y no quiere dar gracia, pero Dios sí otorga gracia. Necesitamos la gracia de Dios. ¿Cuánto necesitamos de su gracia cuando como hijos de Dios caemos en este pecado, ¿no? De ser desleales a Dios? No pisoteemos la gracia de Dios. Y al final va a haber una conclusión. Por esto dice, esta es una conclusión lógica de todo el argumento, de todo lo que presentó. Vosotros no sabéis, vosotros pensáis vanamente, pero Él da mayor gracia, por lo cual Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Por esto dice, ¿quién dice? ¿Quién es el sujeto acá? Bueno, la tercera persona del singular, ¿no? Puede referirse a Dios o puede referirse a la Escritura. Al final termina siendo lo mismo. La Escritura va a decir lo que Dios dice. Por esto dice la Escritura. Y eso lo ves en Proverbios capítulo 3. Dios resiste a los soberbios. Está en oposición. Esta palabra resistir significa poner un ejército en formación en contra, organizar un orden de batalla, alinearse en contra. Es un término militar, se encuentra ahí en los escritos más antiguos, ¿no? Es luchar en batalla contra. Representa un ejército bien organizado ante las fuerzas enemigas. Y hermanos, esta es una actitud continua en contra de los orgullosos de parte de Dios, en contra de los autosuficientes. Ahora, la voz del verbo habla de una acción reflexiva, porque acá el sujeto inicia la acción y participa en su realización también. La idea es que Dios continuamente se opone a los orgullosos. Dios está en plena batalla con los orgullosos. No es que el orgulloso se pone a Dios y hay que insistirle al orgulloso, mirá, reconsiderá, no te enojes con Dios, por favor. No es así. Es que Dios va a destruir al orgulloso. Acá el problema es que Dios está enojado. El orgulloso muchas veces ni siquiera tiene problemas con Dios. Mientras Dios no afecte sus intereses, mientras Él haga lo que quiera,
pero Dios sí está airado con el orgulloso. La palabra orgulloso, soberbio, tiene que ver con mostrarse o mirar por encima de los demás. Es alguien que se coloca por encima de los demás. Los mira desde arriba, en forma despectiva. No necesita mostrarse ni hablar, ni proclamar todo la superioridad que posee, sino que simplemente lo cree así en su corazón. Puede aparentar humildad, pero en realidad se adora a sí mismo. Por este y otros pasajes más, este orgulloso se entiende que no ha gustado de la gracia, no es salvo. Esta soberbia del corazón, en forma progresiva, Santiago nos fue mostrando cuál es la realidad del corazón en realidad. ¿Cuál es el estado del corazón? No ha nacido de nuevo. Puede que sepa el camino del Evangelio y en parte aparenta piedad, pero aún mismo puede ser que él esté engañado y no sepa que no cree en Cristo verdaderamente, porque el orgullo lo ha cegado. ¿Y cómo se puede saber esto si alguien está engañado? Basta con examinar las motivaciones del corazón, ¿no? Y nos daremos cuenta si hay verdadera fe o si hay orgullo en el corazón. Claro, todos somos orgullosos. ¿Quién puede decir, no, yo no soy, yo soy re humilde, la verdad, y ya está, ya sos orgulloso? Si decís eso. Tenemos orgullo en nuestro corazón. Tenemos orgullo en nuestro corazón. Pero eso es diferente, porque tener orgullo en el corazón implica que batallás contra el orgullo. Pero ser orgulloso, ser soberbio es algo que ya te define. Esto es lo que sos vos. El sentido preciso de esta palabra es alguien que se opone a Dios, que no se humilla a Dios, que nunca ha sido humillado. Nunca vino con un corazón quebrantado, dolido por su propia condición. Nunca llegó a experimentar el peso de la convicción de pecado. Esta persona es indolente. Él no ha vivido de esta manera. Es soberbio. Define las cosas por todas sus preferencias y comodidades. Dios resiste al soberbio y está organizado en orden de batalla para destruir a los soberbios. Y esto lo podés ver en muchos pasajes en el Nuevo Testamento. María, por ejemplo, cuando alaba a Dios en esta oración, en este cántico, dice que esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones. Según Pablo, ahí en Romanos capítulo 1, Dios está juzgando a estas personas y entregándolas a una mente reprobada. Y ahí se menciona a estos soberbios. Pero también Pablo, escribiendo su última carta a su amado hijo Timoteo, les va a decir que va a haber tiempos peligrosos porque va a haber personas orgullosas, soberbios. Pedro alude así igual que Santiago al Antiguo Testamento cuando le va a decir que todos nos sometamos los unos a los otros porque Dios no puede soportar a los que son orgullosos. En Salmo se menciona bastante de esto, ¿no? En el Salmo 138 dice que Jehová es excelso. Él atiende al humilde, pero al altivo mira de lejos. El Salmo 18 dice que Dios va a humillar los ojos altivos. Y nuevamente en Jeremías dice que Dios está contra el soberbio. Jeremías 50:31. Y podemos ir por un recorrido bastante amplio en las Escrituras del Antiguo Testamento y también en el Nuevo, y vemos, en conclusión, que el orgulloso, el soberbio, es un no creyente. Es un no creyente. Esto no es, este cristiano es muy orgulloso. Esto no es un hijo de Dios. Porque un hijo de Dios se humilla. Va a ser humillado. De esa forma él entendió la salvación. Él vino en fe y arrepentimiento. No solamente Dios humilla, sino que hay un contraste acá, pero Dios dice y da gracia a los humildes, y es mejor traducirlo como un pero a los humildes da gracia.
Claro, estos humildes describe a las personas que están cerca del suelo. Ellos no miran a nadie desde arriba, porque han sido humillados. Sin embargo, son receptores de la gracia de Dios. Déjame recordarte, hermano, que hay gracia. La gracia de Dios es mayor. Y es para que se humillen delante del Señor. Los que han sido traídos a Cristo, Dios le da esta bondad inmerecida que humilla el corazón. Aun si son creyentes y han cedido terreno deseando los placeres de este mundo, Dios da mayor gracia también. Lo que espera es una actitud humilde. Aún hay gracia. Si se ha perdido la percepción, si el criterio bíblico ya no es un deleite, si las implicaciones teológicas de las Escrituras no determinan mi forma de vivir, hay gracia. Dios da gracia a los humildes. ¿Por qué Él puede dar gracia? Porque Él es el que da gracia. Nosotros no, pero el Señor sí. Con lo cual aprendemos más implicaciones en esta última expresión. El orgulloso se pone a Dios y no es un creyente genuino. Necesita el Evangelio. No le tenemos que decir que no sea orgulloso. Le tenemos que predicar el Evangelio. No hay otra respuesta para eso. Pero hay otra implicación más. Si el orgullo tiene que ver con el corazón, no podemos declarar que una persona es orgullosa a la ligera, simplemente porque no nos gustó su trato. Quizá lo que hizo expone que yo soy orgulloso y que no estoy luchando con mi orgullo en forma adecuada. No le puedo decir, che, qué orgulloso que sos, porque yo no conozco el corazón. A menos que sea Dios que mira los corazones. Yo no puedo ver el orgullo de mi hermano. Y Santiago nos va a mostrar algunas cosas prácticas para poder tratar con este orgullo, porque realmente no somos orgullosos, pero tenemos orgullo en nuestro corazón, que es diferente. No estamos definidos por eso, como hijos de Dios, como sí los inconversos. Pero sí el orgullo es algo con lo que tenemos que batallar, con lo que tenemos que lidiar. Y no nos podemos dejar vencer por eso. Entonces, cuando nosotros creemos o suponemos que nuestro hermano está actuando en forma orgullosa, primero debemos corregir en nuestra mente que el orgulloso, el soberbio, en realidad es una persona no regenerada. Y eso va a llevar un proceso largo poder entender que nuestro hermano no ha sido regenerado. No es de la noche a la mañana. Eso es lo primero que tenemos que tener muchísimo cuidado de no afrontar el error de esa manera. En segundo lugar, yo no puedo decirle a mi hermano, quiero hablar con vos porque sos muy orgulloso. Te está molestando su forma, su trato y pecado en el hermano. Pero eso estás poniendo tu propio orgullo cuando lo encarás de esa manera. Eso no es humildad, eso es orgullo también. Y hay que luchar contra el orgullo. En segundo lugar, yo no voy a tratar con el orgullo de mi hermano porque hay algo que no me guste de eso. Lo primero que yo tengo que pensar es, mi hermano no está dando gloria a Dios con esta actitud que está teniendo. No es que me hiere, no le da gloria a Dios. Lo que hace no honra al Señor. Entonces voy a darle a mi hermano las herramientas para que él honre a Dios. En segundo lugar, al tener esta actitud, él se está destruyendo a sí mismo y no permite que la vida de Cristo se vea en él. Y a lo último, bueno, me ofendió. Pero yo no pongo mi ofensa en primer lugar, sino que miro a Dios. Porque ¿qué pueden ofender de mi santidad? Nada, ¿no? Me pueden ofender mi pecado. Eso es lo que van a exponer, mi propio pecado. Entonces, ¿cómo trato con un hermano que está exponiendo actitudes orgullosas? Primero tengo que ir con humildad.
con mucha paciencia. Y no le digo, bueno, vamos a tratar tu orgullo. Le tengo que dar herramientas a mi hermano para que él pueda reconocer, para que pueda ver su obrar, para que pueda ver cómo tiene que responder a eso. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, esto se hace de una forma paciente, te lo repito, preguntando. Por ejemplo, ¿qué te llevó a decir aquello que dijiste? ¿Crees que era necesario decirlo de esa manera? ¿Podrías decir las cosas de otra manera? ¿Pensás que estás honrando a Dios con esta decisión que estás tomando? ¿Cuál es la motivación de tu corazón por lo cual decidiste aquello? ¿Por qué lo haces? ¿Cuál es la causa? Quizá va a descubrir y va a expresar no necesariamente el pecado de orgullo, quizá hay temor al hombre, quizá hay falta de confianza en el Señor, quizá hay envidia, pero vos fuiste con el rótulo de que este es orgulloso. No lo hagas, no es bíblico, no es sano, no es espiritual. Anda a preguntar, no somos Dios, tenemos que acercarnos a nuestros hermanos con humildad y con preguntas poder ver o darle las herramientas para que él mismo pueda ver su pecado. Porque si no es capaz de verlo, no va a madurar. Él tiene que ver el pecado en su vida. Y cuando se pueda rotular, porque es importante rotular específicamente qué pecado está estorbando la madurez en mi hermano, se le da la medicina adecuada a ese pecado específico, hermanos. A ese pecado específico y puntual. No a todos los pecados del corazón de mi hermano. Porque yo no crezco así tampoco. Yo no puedo cambiar toda mi vida de la noche a la mañana porque me lo digan. Necesito que me tengan paciencia y que me vayan marcando el pecado y que me den las herramientas para poder caminar en la justicia de Dios. Y vos decís, pero ¿todo esto lo dice Santiago? Bueno, no lo dice en esta forma explícita, pero nos lo muestra. Te dije que en forma tácita, él sabe que hay orgullo en la congregación. ¿Y cómo empieza? Bueno, ustedes se pelean porque son unos orgullosos. Y las situaciones externas están exponiendo este orgullo. No. Él dice, acá está la raíz. Acá está el cepo. Esto hay que corregir. Hay un problema profundo en un deseo deliberado por el placer. Y se expone en las peleas. Pero todavía no tratemos el orgullo. Quiero decirles qué significa querer satisfacerse en el mundo y no encontrar el gozo en Dios. Esto es traición, hermanos. Es un adulterio espiritual. Entonces, primero Santiago les muestra la raíz de lo que está pasando. En segundo lugar, le muestra la gravedad. ¿Qué pasa si tu vida sigue siendo controlada por esta forma deliberada de actuar? Te vas a conseguir un enemigo muy serio que es Dios. Y en tercer lugar, fíjate que todavía no les dijo que son orgullosos. Les dice, hermanos, Dios resiste a los soberbios. Fíjate que no se lo dijo directamente, pero se lo está diciendo. ¿Acaso si tienen soberbia en su corazón y han hecho lazos con este mundo, tienen que arrojarlo de su vida eso? Y tienen que humillarse delante de Dios. Si son orgullosos, entiendan que Dios los va a destruir. Pero si se humillan delante del Señor, Dios le va a dar gracia. Eso es que su bondad va a estar con ustedes. Ese favor que ustedes no se merecen, los va a ayudar y los va a levantar de esta condición. De forma que Santiago nos ha mostrado tanto en estos 6 versículos, cómo identificar la raíz del pecado, cómo matar ese mismo pecado con oración, cómo ver la gravedad y la persistencia en ese pecado, pero cómo salir de esa situación, reconociendo claramente lo que uno tiene, ¿no? Y en forma tácita te dije que el hilo conductor es esto, ¿no? Vamos a terminar orando. Señor, gracias por tu palabra en esta tarde. Pedimos que, primero, Señor, que
toda la alabanza, Señor, de lo que podamos vivir sobre este pasaje que hemos predicado, te lo lleves tú y seas honrado, Señor, seas glorificado, Señor. Es nuestro deseo, Padre, honrarte a ti, Señor. No hacemos nada por otra cosa, Señor. Queremos la mayor gloria a tu nombre y sabemos que eso va a venir en la representación de tu carácter, Señor. Cómo mostremos, Señor, tu persona, tus atributos, tu esencia, Señor. Cómo manifestemos al Hijo, cómo tú vas a ir obrando en nuestra vida, Señor. Eso va a dar gloria a tu nombre. Y por eso, Señor, todo esto que estamos aprendiendo queremos vivirlo para ti, para tu gloria, Señor. Pero también te pedimos gracias, Señor. Te pedimos gracias, Padre, porque la necesitamos verdaderamente en nuestra vida. Necesitamos, Padre, que tú nos asistas, que tú nos ayudes. Necesitamos del cuerpo, Señor. ¿Cuántas veces, Padre, anhelamos las cosas de este mundo? No solamente las cosas, sino el mundo mismo, Señor. ¿Cuántas veces adoptamos la filosofía de este mundo, su sabiduría vana que se opone a ti, Señor? Te pedimos perdón, Señor. Perdónanos, Señor, por esta traición tan grande, Señor. ¿Qué es tan grave esto, Señor? Es un adulterio espiritual. Todo lo que el adulterio trae a la vida de una persona. Y cuánto más si se trata de una relación contigo, Padre. No queremos, Padre, vivir a la manera de este mundo, Señor. Somos tus hijos y queremos amarte y seguir avanzando en nuestra vida espiritual y seguir creciendo juntos como hermanos, como iglesia, Señor, y ayudarnos, Señor, en cómo tratar con el pecado del corazón, Padre. Obra en nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. Amén.